Hoy escucharás el relato de un trailero que recogió a una mujer en la carretera 57, sin saber que no todos los pasajeros llegan al final del viaje. Bienvenidos a Diario del Infierno. Soy trailero desde hace más de 20 años y la carretera 57 ha sido como una segunda casa para mí. Conozco cada curva, cada tramo en reparación, cada caseta donde siempre hay alguien platicando de historias que te hacen pensar 2 veces antes de manejar de noche. Pero lo que viví aquella madrugada fue distinto. Nada tuvo explicación, ni hasta la fecha puedo contarlo sin que me suden las manos. Esa noche venía desde Monterrey rumbo a San Luis Potosí. Era invierno y el frío pegaba muy fuerte. El viento golpeaba el tráiler como si quisiera moverlo de carril. A esa hora, la carretera se sentía muerta. Sin luces, sin carros, solo el sonido del motor y mis pensamientos tratando de no dormirse. Después de un rato manejando, noté una figura a lo lejos. Pensé que era un animal, tal vez un perro parado a la mitad del acotamiento. Pero conforme me iba acercando, vi la silueta de una mujer. Estaba ahí, quieta, iluminada apenas por mis luces. No hacía señas, no movía las manos, no caminaba. Solo estaba como si hubiera aparecido de la nada. Yo me frené por instinto, porque a veces uno encuentra gente varada, personas que se quedaron sin gasolina o que vienen escapando de algo. Pero hubo algo en ella que me tensó el cuello. Llevaba un vestido oscuro, casi pegado al cuerpo, como si estuviera mojado. El cabello le cubría la mitad de la cara, y aunque hacía un frío, parecía recién salida de la lluvia. No sé por qué, pero le dije que se subiera. Nunca la escuché hablar. Solo abrió la puerta, se acomodó en el asiento y cerró sin hacer ruido. Ni un suspiro, ni un temblor, ni un gracias, nada. Yo seguí manejando fingiendo normalidad, tratando de no mirarla de frente. Sentía su presencia pesada y no sabría cómo describirlo, pero cada cierto tiempo intentaba verla de reojo, pero seguía ahí, inmóvil. Conforme avanzamos, el parabrisas se empezó a empañar. No era un vapor normal, era como si alguien soplara desde adentro, con un aliento frío que no correspondía a ningún ser vivo. Y ahí, en esa humedad, juraría que vi marcas, como dedos recorriendo el vidrio desde su lado. No entendía qué estaba pasando, solo sabía que algo estaba mal, muy mal. Conforme seguimos avanzando, el silencio empezó a volverse insoportable. No sé si alguna vez has sentido que alguien te observa sin parpadear. Pues eso era lo que yo sentía. A la altura de Matehuala, las luces del tráiler parpadearon. 1 vez, 2 veces. Luego, la radio, que llevaba apagada todo el viaje, soltó un ruido fuerte, como si fuera interferencia. Después, comencé a escuchar una voz bajita. No entendí lo que dijo, pero sonaba como si alguien hablara desde debajo del agua. En ese momento sentí un escalofrío en todo el cuerpo. Me atreví a verla directamente y fue un error. La mujer no estaba sentada como una persona normal. Su cuerpo estaba ligeramente inclinado hacia mí, como si se hubiera acercado sin mover las piernas. Su rostro seguía cubierto por el cabello, pero pude verle un pedazo de piel. Era grisácea, no era una piel normal. También el vestido estaba goteando, literalmente. Caían gotas oscuras al tapete del tráiler. Quise hablarle, pero algo en mi garganta no me dejó. Era como si la voz se me hubiera apagado. Entonces entendí que tenía que bajarla, fuera como fuera. No podía seguir con ella ahí. Al pasar por un área de descanso, reduje la velocidad. Ella no se movió, no me preguntó nada. Solo bajó la cabeza lentamente, como si supiera exactamente lo que estaba a punto de hacer. Paré junto a una banca de concreto. Abrí la puerta del copiloto sin mirarla y ella bajó sola, o al menos eso creí. La vi de reojo caminar hacia un punto oscuro, sin hacer ruidos y sin apresurarse.
El vestido seguía goteando en el pavimento, y aunque no levanté la vista, pude notar que no proyectaba ninguna sombra. Me temblaban las manos. Cerré la puerta, me subí, apreté el volante y arranqué el tráiler. Y cuando avancé unos 10 metros, algo me obligó a mirar el retrovisor. Y ese fue el peor error de mi vida. Ella ya no estaba donde la había dejado. No había rastro de su silueta. No había marcas en el piso. No había ninguna sombra alejándose ni figura en movimiento. Solo estaba el pavimento vacío, como si jamás hubiera estado ahí. Pero eso no fue lo peor. En el retrovisor, justo detrás del tráiler, vi algo que no debería de estar ahí. Una especie de neblina, oscura, moviéndose. Y dentro de esa neblina, alcancé a distinguir 2 ojos. No parecían ojos humanos. Eran como 2 huecos profundos. No podía creer lo que estaba viendo. Parpadeé y desaparecieron. La neblina se dispersó. La carretera se volvió a la normalidad. Seguí manejando sin detenerme, sin voltear, sin respirar. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando llegué a la caseta siguiente, un guardia me preguntó si estaba bien. Me vio pálido, tembloroso, como si hubiera visto un accidente fuerte. La verdad es que no le dije nada porque, ¿cómo explicarle algo que ni yo entendía? Cuando llegué a San Luis, le conté a otro trailero viejo. Él solo me escuchó, con la mirada fija en el piso. No se veía sorprendido. Solo me dijo que en el tramo de la 57, cada año alguien aseguraba recoger a una mujer que pedía aventón, pero que nunca llegaba al destino. Algunos decían que era una muchacha que murió en un choque hace décadas. Otros aseguraban que era una aparición que seguía buscando ayuda para volver a casa. Y otros que era algo que se alimentaba de la energía de los conductores solos. También me dijo que si la dejaste bajar sin hablarte y sin tocarte, tuviste suerte, que hay quienes ni siquiera la ven irse. La verdad es que yo después de esta experiencia dejé de manejar de noche por un buen tiempo. No volví a recoger a nadie, no volví a detenerme en áreas de descanso, y desde aquella noche cubro el retrovisor con un trapo cuando paso otra vez por ese tramo de la 57. No me importa si parezco miedoso o supersticioso, pero la verdad prefiero no ver lo que pueda venir detrás. Hasta hoy sigo sin saber si fue un fantasma, una alucinación o algo que no pertenece a este mundo. Pero lo que sí sé es que en esa carretera algunas cosas se suben sin que las invites, y a veces no se bajan cuando tú crees que ya lo hicieron. Gracias por acompañarnos a lo largo de esta historia. Si te gustó, compártela con alguien que ame el misterio como nosotros. Suscríbete para explorar juntos los rincones más oscuros de lo desconocido. Nos encantaría saber qué piensas, y si tienes tus propias historias de terror, compártelas en los comentarios. Aquí, en Diario del Infierno, queremos conocerlas todas. Recuerda, a veces lo más aterrador no es lo que ves, sino lo que sientes cuando todo se queda en silencio. Nos vemos hasta la próxima.